Vamos a hablar con Gustavo Bolívar de muchos temas, no solamente lo que ha sucedido en el DPS, lo que se ha encontrado, sino muchos temas de actualidad nacional. Doctor Bolívar, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Sigue la W. Hola, buenas tardes a ustedes, Lucas, Paula, ¿cómo está? Andrea, todos los compañeros y compañeras, ¿cómo están? Bien, pues un poquito achantados con este nuevo capítulo del escándalo de gestión del riesgo que nos mostró Paula Bolívar, porque pues sí da mucha tristeza, recursos públicos que se están yendo por el sifón de la corrupción, doctor Bolívar, y tenemos muchos temas para hablar con usted, pero hablemos precisamente, empecemos por el tema de la corrupción, porque sin duda uno de los grandes escándalos de corrupción del gobierno pasado pasó por la entidad que usted hoy preside, que es el Departamento para la Prosperidad Social. El capítulo o el segundo capítulo de las marionetas estuvo directamente vinculado con esa entidad. Cuando usted llegó al Departamento para la Prosperidad Social, ¿qué se encontró en términos de la magnitud de la corrupción en esa entidad? Bueno, mira, primero habría que hacer una revisión, que es lo que en ese momento estamos haciendo, aunque el presidente nos ha dicho necesitamos ejecutar, no volvernos fiscales, dejémosle eso a la fiscalía, entreguémosle las herramientas para que la fiscalía investigue, pero sin embargo uno no deja de tener la tentación de mirar hacia atrás qué ha pasado. Por ejemplo, yo hace poquito acabo de suscribir una bolsa de tiquetes por 1.900 millones de pesos para que los oyentes sepan, las entidades, digamos, sobre todo estas que tienen tanta descentralización, lo que hacemos es comprar una bolsa de tiquetes y uno la va gastando a medida que va pasando el tiempo. Entonces viajan los funcionarios a Putumayo, a La Guajira, viaja el director, etcétera. Y ellos van descontando de esa bolsa. Entonces uno hace una subasta pública y se la ubicamos a la empresa que menos, digamos, nos cobra por ese servicio. Entonces costó 1.900 millones. Y me puse a mirar el histórico y, por ejemplo, encontré no sé, me puedo equivocar en el año, y es grave porque de un año a otro puede ser un director o una directora distinta, pero más o menos no sé si fue 2015 o 2016, esos tiquetes costaron 5.900 millones. Y yo digo, si nosotros aquí con todo el dinamismo que le estamos metiendo, porque de verdad desde que llegué acá estamos metiéndole la ficha durísimo, viajando a todas partes, tratando de sacar adelante esta entidad, vamos a gastar 1.900 millones. ¿Qué hicieron en 2015 o 2016 para gastar en tiquetes 5.900 millones? Entonces uno empieza a mirar, porque no revisamos estos contratos, digamos, una tentación que uno tiene, porque tengo que decir aquí que la corrupción está mejor aceitada cuando los corruptos tienen en su bolsillo al contralor y al procurador, o procuradora o Director, procurador. director, en la imputación de cargos que se le hizo a Pierre García, exdirector del DPS, decía la fiscal Ángela Córdoba que todavía había algunos contratistas que estaban tocando las puertas del DPS para pues buscar contrataciones y buscar todavía que los tuvieran en cuenta. ¿Usted qué ha sabido de eso? No, pues mira, fue una de las discusiones que tuve con el presidente. Le dije, yo me voy a demorar en arrancar la ejecución. ¿Por qué? Pues porque como estaba, digamos, concebida la ejecución en el DPS, era sencillamente una bolsa de dinero, no puedo decir que es la caja menor, sino la caja mayor del Estado, para poder saciar intereses electorales. Entonces, en época electoral, si un senador quería tener en el bolsillo 10, 15 alcaldes, venía donde el director o directora del DPS y le decía, ayúdeme con estas obras para estas alcaldías. Pero como todo era de afán, porque las elecciones son en 3 meses, necesitamos mostrar, entonces iban soltando el billete del DPS y eso se perdía. Algunos arrancaban la obra, otros la dejaban por la mitad, otros nunca la terminaban, el contratista se iba con la plata, lo que pasara. Y por eso yo encuentro aquí 100 elefantes blancos. Miro para porque es que en la pared los tengo anotados. 100 elefantes blancos. ¿Qué quería decir? De estas obras que se feriaron así de afán, porque es que ya vienen las elecciones y el alcalde necesita mostrar qué está haciendo para que lo reelijan a su pupilo o para que le ponga votos al congresista, etcétera. Entonces esto terrible. Entonces, ¿yo qué digo? Yo llego acá a poner una orden y digo, aquí no arrancamos ninguna obra si no tiene el lote saneado, es decir, nos muestra que el lote está sano, que tiene una matrícula, que es del municipio, etcétera. Un diseño aprobado, una licencia, porque muchas obras se arrancaron sin tener la licencia. Entonces, por el camino, no, que la licencia demora 2 meses, 3 meses, 4 meses,
Y el contratista decía, yo en 4 meses ya la varilla subió 30%, yo no le voy a hacer la obra por lo mismo, entonces se estancaba la obra. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. De los 100 elefantes blancos que encontré, ya hay 34 activados. ¿Qué quiere decir 34? Que ya hablamos con el contratista, con el alcalde, con los intervinientes en los convenios, etcétera. Pero yo me fui donde el Contralor y le dije, Contralor, necesito revivir unos elefantes, ya DPS en muchos dio el dinero, vamos a tener que dar más para que la obra no se pierda, o vamos a tener que pagarle más al contratista de lo que dice el contrato. Me acompaña en esto, porque si usted no me chulea eso, pues yo los dejo mejor morir ahí, porque yo no voy a ir a la cárcel. Y el Contralor decidió acompañarme. Entonces, revivimos los elefantes bajo la premisa de que ya tienen otros costos. Aquí hay obras de hace 5 años. Entonces, es entendible que hace 5 años una varilla costaba 13.000 pesos y hoy cueste 40.000 o 20.000, o etcétera. Entonces, el contratista dice, bueno, si me hacen un recálculo del costo, pues yo le entro y vamos a terminarlo. Y en esa labor en la que estamos. Para los proyectos nuevos, como les decía, ya les dije a los alcaldes y a los gobernadores, he hecho convenios con 2 gobernadores ya, pues estamos a punto de firmarlos, con el gobernador de Cundinamarca y con el de Huila, es cuando la plata que va a poner DPS, el departamento y el municipio esté toda completa en una fiducia, es decir, un cierre financiero, arrancamos la obra. Si me demoro todo el año y me dicen, Bolívar no sabe ejecutar, pues hermano, chévere el comentario, pues yo no me voy a ir preso, ni me voy a gastar la plata del Estado de la manera como la gastaban antes. Entonces, todo ese orden tiene un tiempo. Todo ese orden es lento y eso, por eso es que ustedes miran, el gobierno tiene bajos índices de ejecución porque es que esa es la norma, eso es lo que nos ha pedido el presidente, cuidar los recursos, no dejarlos despilfarrar y no entregárselos a la corrupción. Hay casos como el que ustedes acaban de mencionar, lamentables, como el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde uno que otro funcionario pues se sale de madre, incumple la orden del presidente y se vuelve un ladrón y se vuelve un ampón y de los peores, porque estos tipos de la Unidad de Gestión de Riesgos hicieron cualquier cantidad de atrocidades, sí. y ya habrá otras que se falten por descubrir. Pero la diferencia, ¿cuál es? Uno no puede impedir que haya corrupto, porque como dicen los abuelos, ojos vemos, corazones no sabemos, y uno puede meter un funcionario de buena fe y resulta que es una rata. Lo que uno sí puede es que cuando esa persona la embarre, pedirle a la fiscalía que investigue, como dice el gobierno, pero el gobierno acaba de hacer una solicitud en la que yo sí creo que los medios deberían colaborar. Y el gobierno le dice a la fiscal, no basta con que el corrupto delate al otro para quedar libre comiendo de la plata que se robó. No, señores, el presidente le ha pedido que tienen que devolver los recursos que se robaron, si no, no debería haber principio de oportunidad. Porque el principio de oportunidad le dice al tipo, bueno, sí, mire, yo confieso, me robé tanto, pero yo... Pero, doctor Bolívar... Y usted me deja libre. Y la fiscalía le dice, sí, listo. Eso es injusto, porque se va a ir a comer por muchos años la plata que le robó al Estado. Entonces el presidente está pidiendo, y le pidió en un tuit, y yo me imagino que en una comunicación a la fiscal, ellos tienen que devolver el dinero que se robaron para que haya ese acuerdo para poder llegar a cabo el acuerdo. Bueno, usted ya que se metió en esas honduras de la Unidad para la Gestión del Riesgo y de la petición que ha hecho el presidente de la República para que la Fiscalía investigue, etcétera, pero vemos que ese es el comportamiento por un lado, pero al otro, por ejemplo, el senador conservador Carlos Andrés Trujillo sigue teniendo cuotas en el gobierno nacional, el presidente de la República sigue contando con esos votos en el Congreso de la República, el presidente fue quien inicialmente nombró a Olmedo López y a Sneider Álvarez, a pesar de las alertas que encendieron algunas personas en las regiones de donde son oriundos estas personas. ¿No le parece que el discurso y los hechos son distintos? Por un lado piden investigar a Olmedo López y por el otro le mantienen las cuotas al senador Trujillo. No, es que son dos cosas distintas, Lucas, porque cuando yo voy a conformar un gobierno, porque voy a pasar unas reformas y yo no tengo las mayorías del Congreso, que el gobierno invite a los partidos a participar en el gobierno como lo hizo, pues eso lo hace cualquier gobierno en el mundo. El mismo España, para conformar gobierno, tiene que llamar otras fuerzas y obviamente esas fuerzas se comprometen con ese gobierno bajo unos parámetros de participación en la burocracia. Eso no es que yo lo vea bien, pero eso digamos que hasta ahí está bien. Pero que de ahí a que el presidente Petro, que lo conocemos a ultranza,
sea capaz de decirle a un funcionario, busquen plata de los contratos para comprar aquí congresistas, eso jamás, mire, yo meto la mano al fuego, jamás, nunca en la vida daría una orden en ese sentido el presidente. Entonces, digamos Director Gustavo Bolívar, pero ¿eso ocurrió a las espaldas? Es que esa frase ya la hemos escuchado de otros expresidentes, pero el caso de Olmedo López, pues viene de la izquierda, del Polo, ¿quién lo puso allí? Él está diciendo que eso llegó a presidencia, a Congreso. Es la directriz que nosotros recibimos del presidente cada lunes en los consejos de gobierno, es cuidar la plata, no dejársela robar, sacar a los funcionarios corruptos, etcétera. Que sí, estos tipos, si uno mira, pues Paula, que ha hecho la investigación, muy buena investigación, además le he dado likes varias veces porque es el trabajo que deberían hacer los entes de control, lo está haciendo el periodismo de mucho tiempo atrás. Entonces, cuando el corrupto, en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, ve que el dinero está en cash, yo digo en efectivo, porque como esa entidad está hecha para reaccionar ante desastres, y uno ante un desastre no puede decir, voy a abrir una licitación para que pongamos un albergue y podamos meter ahí las personas afectadas, no, porque es que eso es ya. Entonces, por eso es que se han aprovechado de esa entidad, como han dicho, no solo en sino muchos gobiernos, si uno pusiera a investigar hacia atrás, han hecho barbaridades, porque es que es en cash, o sea, es la plata en efectivo, y ahí vieron en los corruptos en esa entidad una oportunidad. Sí, director, pero es que han sido varios casos. Bueno, uno es el de Olmedo López, que no declararon insubsistente, sino que él supuestamente presentó su carta de renuncia. Otro caso es el del señor de la fiduprevisora John Mauricio Marín, que cuando fue nombrado el año pasado, incluso varios medios de comunicación le dijeron, ojo, presidente, este es un señor que tiene ya abiertas unas investigaciones en Procuraduría, en Contraloría, no lo dejen ahí. Entonces nombran también a este funcionario que tiene que manejar más de 90 billones de pesos y ya demostró que fue un desastre con la salud de los maestros. Entonces, ¿ustedes tampoco tienen responsabilidad en este nombramiento de la fiduprevisora? Sí, no, es que uno cuando es político tiene responsabilidad política, y el presidente tiene una responsabilidad política, eso él no la está eludiendo. Lo que estamos diciendo es lo de la frase del abuelo que les dije al momento, uno cuando pone a una persona en un cargo, uno está confiando en eso, o cuando le entrega a un partido que entra a participar del gobierno, que eso fue cuando recién se posesionó el presidente, entró el Partido Conservador, entró el Partido Liberal, y uno le dice, bueno, estas son, digamos, su participación. Ellos también tienen una libertad para poner ahí a unos funcionarios bajo la vigilancia, obviamente, del gobierno. Pero ¿quién? Y eso están ahí los registros. ¿Quién nos alerta dentro del gobierno de que este señor Olmedo está haciendo barbaridades? Es el secretario de corrupción nombrado también por Petro. Ahí es cuando llega la alerta. El secretario de corrupción nos dice, ojo que está pasando esto, y enseguida el presidente toma cartas en el asunto. Es distinto a cuando uno coge al corrupto, lo protege, lo manda para una embajada, que es lo que pasaba anteriormente, o trata de tapar el escándalo con otras cosas. No, nosotros somos conscientes, y de pronto no sea el último que aparezca, el último escándalo de corrupción, porque como te digo, el Estado es un monstruo de, no sé, más de 1000 cabezas, y uno no sabe si 10 o 20 o 30 o 100 estén haciendo cosas indebidas, porque es muy complicado saberlo. Pero eso se va sabiendo en la medida que van pasando las cosas, que la prensa, que la Procuraduría, la Contraloría van descubriendo cosas, pero eso no es fácil uno como jefe de Estado estar controlando cada persona que está puesta en el Estado. Aquí yo he encontrado corrupción y la estoy denunciando, y estamos haciendo investigaciones hacia el pasado, y estamos colaborando con la matriz de Marioneta, porque no solamente fueron los contratos, sino muchos otros. Claro. Y en todas las entidades, yo me atrevo a decir que en todas las entidades hay funcionarios todavía, incluso de gobiernos anteriores, o que son de carrera, o que uno no los puede mover, que están metidos en la corrupción. Es una cultura que hay que cambiar. Sí. Eso no es que la corrupción no la creó ni Santos, ni Uribe, ni Duque, ni Petro, ni Pastrana. Es una cultura de la corrupción, y es apropiarse de los recursos por la vía fácil, con la complicidad de contralores, de fiscales, de procuradores, y ahí es donde está funcionando mal el Estado. Doctor Bolívar. Mientras el Congreso de la República siga eligiendo al procurador y siga eligiendo al contralor, pues nunca se va a acabar la corrupción, porque ahí empieza la impunidad.
es que este senador votó por mí, me da cagada caerle al alcalde, o este representante votó por mí, me da embarrada caerle a su pupilo que tiene aquí en este ministerio, porque se empiezan esos acuerdos de solidaridad, y ahí es donde está fallando el Estado. Doctor Bolívar. Es una falla institucional que nace de un mal diseño en ese sentido de la Constitución.